Hola a todos, sean bienvenidos a este video en donde hablaremos de la neurobiología de la autorregulación afectiva, los patrones de apego y compatibilidad en la relación terapeuta-paciente, conjuntamente con mi compañero Kevin González. En este video presentaremos la aproximación de los efectos terapéuticos en la relación terapeuta-paciente, más conjuntamente en la alianza terapéutica existente. Iniciaremos diciendo que la experiencia conforma el desarrollo de nuestro sistema nervioso, sobre todo en la experiencia social e intrapersonal. Entonces, aquí hablaremos de cómo la calidad de relaciones de apego afecta la autorregulación afectiva. La base del apego seguro es una relación de sincronización comunicativa y resonancia emocional. La pérdida de esa sincronización y resonancia produce una reacción de estrés intenso, en donde, en caso de cronificarse, puede llegar a tener efectos tóxicos para el desarrollo del encéfalo del niño. A pesar de los efectos negativos demostrados, también se ha demostrado en algunos casos en adultos que han superado estas situaciones con psicoterapia. Pero esto apunta a que dicha superación tiene que ver con el desarrollo de una nueva relación de apego seguro. Entonces, el restablecimiento de un nuevo apego seguro depende de la sincronización comunicativa y la resonancia emocional. Muy bien, hablemos ahora de la plasticidad cerebral y la experiencia relacional. Primero tenemos que mencionar que toda terapia psicológica se basa en modificar aspectos básicos de nuestro funcionamiento mental. Ya sean estos cognitivos, emocionales, conductuales o relacionales, en donde el éxito implica necesariamente un cambio en el proceso de psicoterapia, ya que si nuestra conducta y nuestros procesos mentales estuviesen determinados rígidamente o preprogramadas, esto se vería limitado, este cambio se vería limitado. Sin embargo, hay algo importante a mencionar, que es que hoy en día cada vez más las pruebas empíricas de que las condiciones ambientales durante el curso de la vida influyen decisivamente en el desarrollo, la fisiología e incluso la anatomía de nuestro sistema nervioso. Nuestro encéfalo pauta la forma en cómo percibimos la realidad y cómo damos sentido a la experiencia. Pero la investigación neurobiológica de las últimas décadas demuestran que también el proceso complementario es que nuestro encéfalo está literalmente conformado por experiencias, como el aprendizaje, el apego, los vínculos emocionales, el trauma o a su vez también el estrés. Algo curioso a mencionar es que Will y Simon sintetizan que el encéfalo está biológicamente programado para algo, o para lo que estaría programado es para programarse a sí mismo, para crearse y recrearse a lo largo de todo el ciclo de nuestra vida, en donde dice que las neuronas que se disparan simultáneamente se acaban interconectando. Se dice que las técnicas de neuroimagen están empezando a demostrar una serie de cambios, tanto bioquímicos como anatómicos y funcionales en el sistema nervioso de los pacientes. Ahora hablemos de apego, desarrollo cerebral y autorregulación afectiva. Antes que nada hay que mencionar que la evolución ha dotado a nuestra especie.
y por esta razón existe el interés por estudiar los efectos neurobiológicos y psicológicos de los diferentes patrones de apego que radica en la evidencia del desarrollo neurológico óptimo en influencia. En la infancia, en donde depende en gran medida de las condiciones de la relación de vinculación que se establece entre el niño y su figura primaria de apego. El encéfalo experimenta un proceso de crecimiento entre los últimos meses de gestación y los 3 años de vida. Su maduración óptima requiere no solo de los nutrientes necesarios, sino también de las condiciones relacionales adecuadas. Es muy importante la estructura del sistema límbico como sede neurológica de las emociones, tanto por lo que representa a su manifestación y a su reconocimiento, como a su autorregulación mediante la implicación del hipocampo y de la corteza orbitofrontal. De igual forma, es conocida la importancia del sistema nervioso autónomo, tanto en su rama simpática como parasimpática, en el mantenimiento de la homeostasis del organismo, así como participación en las respuestas al estrés y ansiedad. El reconocimiento de cómo influyen las relaciones de apego en el desarrollo y funcionamiento de dichas estructuras resulta de gran importancia y relevancia para la psicoterapia. ¿Por qué? Dado de que exista un mal funcionamiento, está implicado la génesis y manifestación de la práctica totalidad de trastornos emocionales, psicosomáticos y probablemente también de la personalidad. Ya hay que mencionar que las funciones básicas de la figura de apego se pueden detallar en A, mantenimiento de la proximidad; B, base segura desde la cual explorar el mundo; y C, refugio seguro en el cual puede buscar consuelo y seguridad ante el peligro o la amenaza. La disposición innata a buscar protección ante el peligro o amenazas es regulada en cada momento por los modelos internos de funcionamiento. Estos son derivados de las experiencias de apego en concretas. Dichos modelos contienen recuerdos, creencias, objetivos y estrategias. Precisamente esta noción de modelos internos es lo que permite entender el por qué la relación de apego va más allá que una simple protección. Aquí hay que mencionar que la permanencia y estabilidad de dichos modelos se explica porque las formas de regulación emocional propias de cada uno se interiorizan a partir de las experiencias concretas y repetidas entre el niño y su figura de apego primaria. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, que los bebés son incapaces de mantenerse en un estado de equilibrio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen lo necesario para regular la intensidad, frecuencia o duración de las emociones. Entonces, para adquirir y mantener este equilibrio, lo que hacen los bebés o lo que requieren es de una relación consistente y comprometida con su figura de apego. Si lo vemos desde un punto relacional, el apego es básicamente un sistema de sincronización comunicativa. Este proceso de resonancia emocional lo que hace es contribuir al desarrollo cerebral y crea el fundamento para la negociación de todas las interacciones sociales futuras. En calidad de vínculo, el apego responde más a las características comunicativas de la relación madre e hijo
que características individuales de la personalidad. Entonces, es fácil decir que la pérdida de esta resonancia lo que hará es que el bebé entre en un estado de estrés. Y al sentir este estrés, lo que hará es activar el sistema de apego como forma natural de buscar protección y restauración de la resonancia perdida. Estos episodios estresantes lo que hacen es romper o crear una ruptura de la resonancia con la figura de apego primaria. Estas rupturas pueden ser breves y poco intensas, ¿ya? De hecho, en los episodios breves y pasajeros no tienen consecuencias evolutivas graves, siempre y cuando se den en el seno de relaciones de apego seguro y vayan seguidos de la recuperación de esta resonancia emocional. Pero si las situaciones implican una ruptura profunda, las relaciones de apego seguro lo que hacen es disparar un proceso neurobiológico de consecuencias tóxicas para el desarrollo del sistema nervioso del niño. Entonces, neurobiológicamente, lo que pasa es que la cadena de acontecimientos que se manifiestan de malestar en el bebé consiste en un ciclo de hiperarousal y disociación concomitante a la reacción neurobiológica del sistema nervioso autónomo. Esto se da por el estrés en general durante toda la vida, pero especialmente es nocivo por efectos sobre el desarrollo cerebral en este periodo crítico. Pero, ¿qué es hiperarousal? Pues esto es la reacción inmediata ante la situación de pérdida de conexión con la figura de apego primaria. Se da por el peligro potencial que siente el bebé ante una situación de amenaza. El cerebro del niño lo que hace es iniciar una reacción que pone en marcha la porción simpática del sistema nervioso autónomo, lo cual lo que provoca es una descarga de hormonas de estrés, como la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Lo que hace el niño es reclamar activamente la restauración del vínculo seguro mediante las conductas de protesta, como es el llanto, que no se detiene, o este se puede convertir en un grito. Por otro lado, la disociación. Esto se da cuando la restauración del vínculo seguro no se da. Lo que hace es producir inhibición y desconexión, tanto conductual como emocional y neurobiológico en el bebé. Entonces, lo que provoca esto es que el niño deje de llorar y deje de manifestar su protesta. Neurobiológicamente, esta fase se rige sobre todo por la acción de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. Lo que hace es que en esta situación se incrementan los niveles de opiáceos endógenos que actúan como analgésicos, así como de hormonas del estrés, como el cortisol, por ejemplo. Esta estrategia de supervivencia hace que el bebé mantenga una cierta homeostasis básica. Y esto provoca a que futuramente
el bebé tenga una incapacidad de autorregulación afectiva. Algo muy importante a mencionar es que en el caso de estas experiencias tempranas de traumas y de abusos, el proceso inconsciente combinado de generalización implícita y de priming, lo que es la predisposición a recuperar determinados recuerdos en respuesta a indicios específicos, puede hacer que uno se sienta bajo la amenaza del maltrato durante toda su vida, como respuesta automática a indicios mínimos relacionados con la situación original, ¿no? Entonces, la combinación de todo lo anterior que mencioné ayuda para explicar varios fenómenos habituales en la práctica clínica con los pacientes que experimentan dificultades de autorregulación afectiva, ¿ya? Estos pacientes lo que pueden presentar es lo siguiente. Estos pacientes están en alerta ante la posibilidad de peligro y amenazas todo el tiempo y lo perciben como reales. También tienen serias dificultades para conseguir modular su reacción inmediata de ansiedad a las situaciones de alarma mediante el razonamiento consciente y el pensamiento racional. Además, también tienen dificultades muy serias para modular sus estados de ánimo mediante el ejercicio de autocontrol consciente. Y también tanto su memoria implícita como explícita se fundamenta sobre todo en el recuerdo de experiencias vinculadas a su dificultad de autorregulación. Aquí tenemos que mencionar que el enfoque de Giovanni Liotti del papel de los patrones de apego desorganizado en el origen de trastornos de personalidad límite constituye un ejemplo de cómo entender los trastornos psicopatológicos desde este punto de vista, ¿ya? Menciona que, 1. Los padres de los niños son como patrones de apego desorganizado debido a sus propios traumas, duelos no resueltos. Y por eso se comportan en forma que constituyen a su vez una fuente de seguridad y de miedo y peligro para sus hijos. 2. En estas circunstancias, el niño lo que hace es construir un modelo interno disociado en el que tanto el self como la figura de apego oscilan entre los roles mutuamente incompatibles de salvador, abusador y víctima. Ok, pero ¿qué es el modelo interno disociado? ¿Ya? Lo que hace este modelo es imposibilitar la superación de la experiencia traumática o obtener alivio por el dolor. Este modelo interno disfuncional se reactiva automáticamente en cada situación de apego y evoca el miedo básico de que la fuente de seguridad se acabe convirtiendo en la fuente de su dolor. Para minimizar las experiencias que son profundamente dolorosas del apego disfuncional, lo que hace el niño es aprender a apagar el sistema de apego, ¿ya? Mediante la activación inapropiada de otros, como por ejemplo la sumisión, el dominio, la sexualidad, entre otros. Entonces, en caso de
de los pacientes que tienen trastorno límite, es muy probable que la psicoterapia active este sistema, ya este sistema que está fragmentado. Y lo que hace es que la conciencia del paciente necesite la ayuda del terapeuta. Y siente que el terapeuta es capaz de ayudarle y también es capaz de incrementar el dolor emocional del paciente y la probabilidad de que abandone la terapia. Porque lo que el paciente experimenta es miedo y dolor profundo. Todo lo que mencionamos anteriormente nos señala y nos recalca la importancia fundamental de las relaciones de apego en la infancia, ¿ya? Y lo que hace esto es validar que el apego inseguro lo que hace es crear un factor de riesgo en cuanto a las manifestaciones de problemas psicológicos, ¿ya? Mientras que un apego adecuado, un apego seguro, constituye un factor de resiliencia psicológica. Ya para darle el pase a mi compañero Kevin González, les hablaré un poco de la relación terapéutica como sistema de sincronización comunicativa y resonancia emocional. Hablaremos sobre los resultados del proyecto BCN-BSAS sobre compatibilidad en la relación terapeuta-paciente. Iniciemos diciendo que la relación entre terapeuta-paciente se concibe como un elemento esencial en el proceso psicoterapéutico, no solo como facilitador de la aplicación de técnicas, sino también como ingrediente activo en la promoción del cambio en el paciente. Se hablará de la revisión de la investigación sobre la contribución al cambio terapéutico del terapeuta, del paciente y de la relación terapéutica, de esta alianza terapéutica que existe. Ya que se desprende de la conclusión sorprendente, parecida a la que se desprende en los estudios sobre la calidad de relación del apego madre e hijo. Ya que hay que mencionar que la fuerza de la alianza del terapeuta con el paciente es, en su caso, el mejor predictor del éxito de la terapia, porque no hay una única variable del terapeuta o del paciente, que por sí misma y con independencia de las otras sea decisiva en cuanto a la determinación de la fuerza de dicha alianza. El objetivo principal de este proyecto es el de profundizar el conocimiento de los efectos de la compatibilidad entre el estilo personal del terapeuta y las características personales del cliente. Distinguieron dos tipos de personas que tienen diferente afrontamiento, que están las externalizadores e internalizadores, donde las externalizadores se caracterizan por su extraversión, impulsividad, orientación a la acción, al logro, hedonismo y proyección, mientras que las internalizadores se caracterizan por su inversión, flexibilidad, autocrítica, inhibición, dirección interna y exceso de control. Además, existen diferentes dimensiones de componentes del estilo personal del terapeuta. Entre estos podríamos mencionar la dimensión instruccional, en donde es la instalación y ajuste del dispositivo terapéutico. En esta dimensión, los terapeutas fluctúan entre rígidos y flexibles. Otra puede ser la atencional, en donde es la selección de los elementos necesarios para avanzar en el trabajo terapéutico. Estos terapeutas fluctúan entre activos y receptivos. Las expresivas, que es la manera de relacionarse afectivamente con el paciente. Los terapeutas fluctúan entre próximos y distantes, y así existen muchos más. En cuanto a la resistencia, esta se expresa como
un aspecto característico de la personalidad y como una reacción ante una situación de amenaza en donde sienta que pierde el control o el poder. La resistencia engloba un conjunto de conductas pasivas como respuesta al desacuerdo. A continuación, mi compañero les voy a hablar acerca del método. Los pacientes en este estudio fueron un total de 401, siendo el 37,4 hombres y el 62,6 mujeres, que acudieron a los centros de colaboración para recibir tratamiento psicoterapéutico. Este proyecto empezó en agosto del 2000 en Buenos Aires y en septiembre del mismo año en Barcelona. Cabe decir que todos los pacientes de la muestra tienen un nivel educativo medio, alto. Los tipos de trastorno que motivaron a la consulta son trastorno de ansiedad con un 39,1%, trastorno de ánimo con el 21,9%, trastorno adaptativo con el 11,6%, trastorno de personalidad con el 10,3%, trastorno alimentario con el 6,0%, trastorno relacionado con el consumo de sustancias el 2,1%, trastornos sexuales el 1,3%, otros el 7,7%. El 59,5% de los pacientes no habían recibido tratamiento psicológico anteriormente, mientras que el 40,5% sí que habían recibido atención psicológica en el pasado. El 65,5% optó por recibir el tratamiento psicoterapéutico exclusivamente, mientras que el 35,5% hizo una combinación entre la psicoterapia con el apoyo psicofarmacéutico. Se excluyeron del estudio los pacientes que presentaban sintomología psicótica, maníaca, trastornos de personalidad severos que indicaban la inadecuación de iniciar un proceso psicoterapéutico en un centro de las características de los que colaboraban el estudio. Materiales. Los instrumentos empleados para evaluar las variables principales del estudio fueron el cuestionario de evaluación de estilo personal del terapeuta, EPTC, creado por Fernández Álvarez. También se usó el cuestionario de perfil del terapeuta, el CTP, creado por Corbella y Botella en el año 2000. El cuestionario de autoadministrativo de evaluación de la CCT. El cuestionario de evaluación de resultados CORE. El SCL-90R. Y por último también se usó el intervalo de evaluación de alianza terapeuta y teoría del cambio. Procedimiento. El estudio se basa en los datos proporcionados por dos fuentes de información, el terapeuta y cliente. Para conocer el estilo de cada uno de los terapeutas se administró el EPTC y el CPT. Los pacientes llenaron distintos cuestionarios en la sesión de evaluación. Contestaban el cuestionario de evaluación de resultados y las subescalas de resistencia y estilo de afrontamiento del cuestionario de autoadministrativo de evaluación de la selección de sistemas de tratamiento. Durante el transcurso de la psicoterapia se realizaban dos evaluaciones intermedias de la alianza terapéutica y de los resultados. Una al finalizar la tercera sesión y antes de empezar la cuarta, y la segunda al finalizar la octava y antes de empezar la novena. Por último, los pacientes se volvían a evaluar a la alianza terapéutica y los resultados de la terapia al finalizar la psicoterapia, o al cabo de los 9 meses de haberla iniciado. Resultados. De los 401 pacientes que realizaron la sesión de evaluación, 304 rellenaron los cuestionarios de la tercera sesión. De estos, 202 contestaron el cuestionario de la octava sesión y 82 de las evaluaciones al finalizar la terapia o al cabo de 9 meses de haber iniciado. Por lo tanto, durante 17 meses, los que se fueron recogiendo los datos de 400 pacientes en la evaluación inicial, 304 de la tercera sesión, 202 en la octava sesión y 82 al final de la terapia. Como podemos apreciar en la tabla, en la evaluación intermedia de la tercera sesión se encontró una puntuación media de la fuerza de la alianza terapéutica de 96,8, mientras que la puntuación media en el cuestionario de evaluación de resultados fue de 1,5. En la evaluación intermedia de la octava sesión, la media de alianza terapéutica fue inferior a la de la tercera con una puntuación de 87,73. La puntuación media de la escala global del cuestionario de evaluación de resultados fue del 1%. Y la media del índice de severidad global del SSL-90R fue del 70,57. En las evaluaciones final o al cabo de 9 meses de haber iniciado la psicoterapia, la media de la alianza fue del 88,58.
La de la escala global del cuestionario de evaluación de resultados fue del 0,67 y la medida del índice de severidad global fue del 45,5. Como se puede comprobar, las medidas de las puntuaciones de gravedad sintomática disminuyeron a medida que avanzaba la terapia, lo cual indica que las terapias fueron eficaces en términos generales. Por su parte, la puntuación media de alianza terapéutica evaluada en la tercera sesión fue superior a la octava, mientras que la octava fue muy similar, aunque a medida de la alianza en la evaluación final, estos resultados son parecidos a la obtención por Kaimi, Salo y Pomax en el 2000, que encontraron, entre otras cosas, que la fuerza de la alianza evaluada en sesiones intermedias de la terapia disminuía respecto a la de las sesiones iniciales y volvía a aumentar en la evaluación final. Como podemos ver en esta tabla, en las funciones evaluadas por el CTP van desde el 1 hasta el 4. Todas las funciones evaluadas presentan una distribución normal. Los resultados de las funciones del EPT y del CPT indican la diferencia de estilos personales de los terapeutas. De este modo, los 48 psicoterapeutas participantes en esta investigación presentan una variedad de puntuaciones en cada función indicativa de los diferentes estilos de terapia. La combinación de información proporcionada por los pacientes y por los psicoterapeutas participantes permitió el análisis de la interacción entre las variables. En este apartado se presentan los resultados en referencia a: primero, relación entre la resistencia del paciente, estilo directivo, del terapeuta y alianza terapéutica. 2. Relación entre el estilo de afrontamiento del paciente, estilo terapéutica dirigido y acción o insight y alianza terapéutica. 3. Relación entre la resistencia del paciente, estilo directivo, del terapeuta y resultado de la psicoterapia. 4. Relación entre estilo de afrontamiento del paciente, estilo del terapeuta dirigido a la asociación o al insight y resultado de la psicoterapéutica. 5. Función instruccional del estilo personal del terapeuta. Y 6. Modelo de interacción entre variables del terapeuta, paciente, proceso y resultado. Algunas de las hipótesis en resumen, las cuales fueron confirmadas o no, fueron: hipótesis sobre la relación entre resistencia del paciente, estilo directivo, del terapeuta y alianza terapéutica. Hipótesis: la resistencia del paciente influye en el establecimiento de la alianza terapéutica, evaluado mediante el inventario de la alianza terapéutica Watopsy en la tercera y octava sesión y al finalizar la terapia al cabo de 9 meses de haberla iniciado. ¿Se cumple? Sí, ya que todos los análisis indicaron una influencia estadística significativa mayor al 0,05. Hipótesis sobre la relación entre el estilo de afrontamiento del paciente, el estilo del terapeuta dirigido y la acción del insight y la alianza terapéutica. Hipótesis: la fuerza de la alianza terapéutica evaluada con el inventario de alianza terapéutica de la tercera y octava sesión y al finalizar la terapia o al cabo de 9 meses de haber iniciado se incrementa cuando los pacientes más extremolizados que intermedializados son atendidos por terapeutas con estilos personales dirigidos o a la acción. Esta acción no se cumple, ya que si bien el grupo de pacientes que cumplía las condiciones de la hipótesis obtuvo puntuaciones más elevadas en la alianza terapéutica, mostrando una mayor diferencia en la alianza o al final de la terapia, las diferencias entre las medidas de dos grupos no llegaron a significación estadística. La discusión. Los resultados obtenidos en la investigación confirmaron la mayoría de las hipótesis planteadas son efectivas, lo que demuestra que las dimensiones estudiadas del estilo personal del terapeuta y paciente tienen que ver con el resultado psicoterapéutico. Los resultados de los análisis realizados muestran una clara tendencia de las variables estudiadas. Sin embargo, los valores de algunos coeficientes de determinación de los análisis de regresión indican la convivencia de ser prudentes a la conclusión del estudio. Los estudios sobre las selecciones sistemáticas de tratamiento ya habían demostrado que la resistencia y el estilo de afrontamiento eran dos de las principales variables del paciente, que debían tenerse muy en cuenta a la hora de asignar el tratamiento más conveniente. Lo que la investigación hace es que, según el tipo de modelo que escoge el paciente, le ayuda a continuar de mejor manera, creando así una relación terapeuta-paciente. Así, tal y como se espera, la resistencia del paciente influyó negativamente en el establecimiento de alianza terapéutica y en el resultado alcanzados durante las primeras 8 sesiones y al final de la terapia. Al igual que los resultados indicaron que la función operativa del estilo personal del terapeuta amortiguó el efecto de la resistencia del paciente, es decir, los pacientes resistentes establecieron una mejor alianza terapéutica.
Cuando fueron atendidos por terapeutas poco directivos y poco pautados, la función instruccional del estilo personal del terapeuta modula la conmovilidad y la facilidad con la que el terapeuta puede adaptar su estilo personal y sus procedimientos. Nuestros resultados indicaron que los terapeutas más flexibles, según la función instruccional, conseguían establecer una mejor alianza terapéutica con el paciente a partir de la octava sesión y obtenían mejores resultados al finalizar la psicoterapia. Así como también podemos decir, la función instruccional del estilo personal del terapeuta modula la comodidad y la facilidad con la que el terapeuta puede aceptar su estilo personal y sus procedimientos. La ausencia de significación de la alianza evaluada en la tercera sesión y la significación estadística de la alianza evaluada en la octava sesión se podría interpretar como la ilustración del proceso interno de adaptación del estilo del terapeuta a las características del paciente. Neurobiología de la relación terapéutica. ¿Qué es terapéutico en la psicoterapia? La relación terapéutica que se puede concebir con una relación de apego potencialmente susceptible de reconstruir la memoria implícita de los patrones de apego. Estos momentos de significado conducen a cambios de la conducta del paciente que incrementan su rasgo de estrategia. Procedimientos de actuar y ser, una segunda conexión entre la neurobiología del apego y los procesos relacionales. En psicoterapia se depende de hallazgos sobre las zonas cerebrales que se desactivan cuando se activan los correlatos neuronales del apego, analizadas mediante técnicas de neuroimagen. En síntesis, de la confluencia de diferentes disciplinas y ámbitos de investigación científica, empieza a emerger un consumo creciente sobre el origen relacional de la mente y la conciencia, y consecuentemente sobre la dimensión también relacional de su reconstrucción psicoterapéutica. Algunas de las instituciones de las orientaciones psicoterapéuticas que más énfasis han puesto siempre en dicha dimensión relacional se ven ahora inesperadamente confirmadas por estudios procedimentales de la neurociencia.